El pie de la letra. Voy a ajustar la cámara. Laura Restrepo, en aquella época era fundamental, era importante estar mal vestido para ser un buen revolucionario. Yo creo que sí, Juan Claudio, yo creo que sí andábamos muy de blue jeans raídos. Y me acuerdo que había una cosa que mi papá llamaba la botica comunista, que era como un zapato de amarrar así, con una suela como de llanta de tractor. No peinarnos de pronto, y no tenernos que ocupar de esas tareas, que te estoy hablando ya de tiempos remotos. Yo me imagino que una muchacha hoy en día no entendería de eso, porque ya hace mucho conquistaron el derecho a andar como querían, pero yo sí vengo de una generación donde la mujer tenía que andar arregladita, se decía en Colombia arregladita, entonces nosotros andábamos desarregladas a propósito. Yo me quedo maravillado porque Laura Restrepo, además de ser una escritora increíble, ha tenido una vida loquísima. Ella, su hermana, su padre y su madre se subieron a un Volkswagen y viajaron por todas partes del mundo sin subirse a un avión en muchísimos años y por supuesto sin ir a colegio, cosa que todos hubiéramos querido, no ir a colegio. Cosa que todos hubiéramos querido. Pero además fue muy importante comisionada de paz en Colombia durante un proceso muy duro. Y ella, en lugar de disparar balas, disparó ideas, disparó acercamientos. Y ahora dispara letras y palabras maravillosas. Laura, ahora que tienes tanta soltura y tanta solvencia para ser una mujer elegante, te he visto en Lima y te veo ahora por la pantalla, por la computadora. ¿Cómo ha sido ese tránsito para ti? ¿Has recapturado una elegancia interna que tienes, que tenías de siempre? Es que me hace gracia que me digas que elegante. Si te oyera mi mamá pone el grito en el cielo. Dice que no tengo ni idea cómo vestirme. Lo que pasa es que yo me hago asesorar por ella y por mi hermana, que saben. Entonces cuando me voy de gira le digo yo, bueno, porque yo todavía, hay cosas que se aprenden o no se aprenden. Yo necesito ahí asesoría para ponerme mis sastrecitos. Laura, acabas de hablar de tu papá. ¿Cómo era tu papá? ¿Quién era tu papá? Mi papá era un encanto, Juan Claudio. Yo pienso que a distintísimos niveles y por distintos motivos, pero tú y yo sabemos lo que es tener un padre con una presencia muy fuerte. No montaba en avión, nunca perteneció a una iglesia, las escuelas y los colegios le parecían fatales, nunca quiso que estuviéramos en escuela. Nosotros lo hicimos de cuando en vez, porque mi madre presionaba. Un hombre muy autodidacta y sin embargo una pasión enorme por la música clásica, por la literatura, viajero empedernido. Nosotros viajamos toda la vida en un Volkswagen porque él consideraba que los bienes materiales pesaban, entonces tener más que un Volkswagen y lo que cabía en el Volkswagen, porque te estoy hablando de viajes de 5, de 6 años, sin parar a donde nos llevara el viento, y lo único que teníamos era lo que cabía en ese cochecito. Entonces, de verdad nos dio una vida como muy excepcional y yo digo que conocimos una cosa que nos marcó mucho, conocimos la felicidad. Yo conocí la felicidad de niña, lo cual es muy bueno por unos lados y muy complicado por otros, porque una vez que se rompe esa burbuja como tan bien armada, siempre te cuesta trabajo encontrarla, ¿no? Yo sí tenía como claridad, por ahí de los 13 años yo empecé a sentir que para ser persona yo tenía que salirme de esa burbuja de los afectos familiares y que tenía que buscar el mundo, y así hice. A los 18 me fui y me fui. Mi padre y mi madre no sabían dónde estaba yo estaba ahí en la misma ciudad, solo que en esos sitios donde no había ni la menor posibilidad de que nos encontráramos. Así que en un principio lo que hice fue eso, ¿no? Como traspasar uno de esos tantos muros de Berlín
que dividen nuestras ciudades tan estratificadas socialmente. Y ya luego, bueno, como éramos trotskistas, y entonces parte principalísima del credo era que el internacionalismo se practicaba, es decir, la causa de los pueblos era la misma en todos lados, así que tú podías pelear en tu país, pero podías pelear en cualquier otra parte. Y pudiendo pelear en cualquier parte, ¿a dónde te fuiste? Ahí de golpe un buen día llegó alguien diciendo que se necesitaba que alguien se fuera para la Argentina porque había que entrenar cuadros en la clandestinidad. La Argentina estaba en plena dictadura, en ese momento era Videla el dictador. Y yo no sé cómo, no te sé decir qué proceso habré vivido durante esa noche, pero la cosa es que al día siguiente yo estaba tomando un avión y me fui para la Argentina a militar allá, y eso que no me tocó la peor parte de la AAA, digamos que ya había pasado lo peor y estábamos simplemente en lo malo, pero lo malo era suficientemente malo. Entonces, a pesar de que era duro y había que cambiar mucho de casa y había siempre el sobresalto y tal, de todas maneras fueron de los años más felices de mi vida, fíjate, porque la cohesión entre la gente, como el calor humano que se sentía, esa cercanía que te da tener un enemigo común tan claramente delimitado, producía así como una situación humana muy acogedora. Entonces ahí también tuve a mi hijo, de padre argentino, otro cuadro del partido. Fue una decisión como tomada con toda la voluntad y con toda la alegría. De pronto en esas situaciones donde la muerte aprieta tanto, sientes una vocación de vida particular, y se expresó de esa manera, ¿no? Sentimos la necesidad de tener un chiquito, así que lo buscamos. Pero también, fíjate, el nacimiento de mi hijo implicó que a la larga nos saliéramos de la Argentina, tanto el padre del niño como yo. Porque si bien estar en esos brincos y sentir como tu vida amenazada en todo momento, cuando tú eres joven y cuando tú estás metido en eso y cuando es tu propia vida la que está en juego, pues es un poco eso, juego. Es decir, no vamos a decir que eso no era una aventura, y era de todas maneras la aventura de ser joven y la aventura de un poco de mirarle la cara a la muerte, que produce como esa especie de exaltación de la juventud, del amor. Así que cuando el niño cumplió unos 2 años y medio, nos salimos de la Argentina. Fue justo en vísperas de las Malvinas, abandonamos la Argentina. Y ahí se produjo como un regreso un poco a mi casa, si quieres, un poco también a mi clase social. Mi padre había muerto, o sea, yo nunca pude regresar donde mi padre, a pesar de que todos los días, yo como que todos los días decía, bueno, yo voy a vivir el día de hoy, pero yo mañana regreso donde mi padre. Y así fui, y durante años, ¿eh? Y ese regreso nunca se dio porque él se murió por el camino, así que yo nunca pude regresar, digamos, a donde estaba mi padre, nunca pude regresar. Yo le hice maldades a mi familia, a mí me entregaron una herencia y yo se la entregué toda al partido. Y tan jovencita, Laura Restrepo, como tantas jóvenes de entonces, amigas y compañeras, metidas en la clandestinidad, perseguidas, y su trajín no acabó ahí, siguió y siguió. Laura, en muy poco tiempo te pasaron un montón de cosas, tu vida es como de cine, de película. Yo sé hartas cosas tuyas, como por ejemplo que volviste a Colombia, que te metiste en una revista, que era una revista manejada por un tipo de derecha, pero tú eras una mujer profundamente de izquierda, sin embargo te destacaste como una periodista estrella y te volviste muy famosa. Esa revista, como fue tan popular, de alguna manera quienes trabajamos allá nos fuimos volviendo como figuritas. Y empezamos a hacer carrera, empezamos a ser conocidos y tal, y a mí me entró un malestar enorme, porque no era ese como que nunca hubiera sido ese mi sueño. Yo no quería destacarme por ese camino que no era el mío, de alguna manera yo lo sentía como que era el de mis enemigos de siempre. Entonces la vida te abre puertas, ¿no? Y yo pienso que cuando uno está ávido de recorrerlas, te apresuras y lo haces. Y fíjate que en ese momento empezó a convertirse en clamor nacional la petición de un diálogo de paz. En ese momento la guerrilla que más figuraba en Colombia era una guerrilla bien interesante, que era el M-19.
que yo pienso que no pasó a la historia por su crueldad, como han pasado otras, o por su dureza, o por su dogmatismo político. Esta era una guerrilla nacionalista, era una guerrilla católica, con unos líderes muy carismáticos, muy empeñados en enamorar al país. Desde luego que ideológicamente era algo muy contrario a lo mío, porque lo mío era el marxismo, leninismo, trotskismo, muy fundamentado en los libros, en la doctrina. Tú sabes que a los trotskos nos hacían leer además mucho, y el que no leía era como un tontarrón. Y el M-19 era totalmente antilibro, antidoctrina, antiprograma, pero muy enraizado en la realidad nacional, lo que nunca hemos tenido los trotskos, que siempre éramos como una especie de satélite ahí que con la realidad poco tenía que ver. El M-19 era el pueblo colombiano, el M-19 era esa religiosidad popular, era la alegría. El dirigente en ese momento, que era Jaime Bate Mancayón, un costeño con un afro así gigantesco, la expresión pues más sofisticada de su teoría política, él decía el gran sancocho nacional, él quería ser el gran sancocho nacional. El sancocho es ese plato típico nuestro donde tú le metes de todo, carne de cerdo, de pollo, maíz, plátano, el sancocho. En ese momento tú fuiste comisionado de paz entre el M-19 y el gobierno. ¿Qué es un comisionado de paz? ¿Qué hiciste tú como comisionado de paz? Los comisionados éramos básicamente unos correveidiles, esa era nuestra tarea. Íbamos donde el presidente, le preguntábamos qué quería, íbamos donde la guerrilla, que era muy difícil porque tenías que pasar 1000 retenes militares, tiros, no sé qué, drama, hasta que llegabas a la selva, a los campamentos de la guerrilla, y allá escuchabas qué tenían que decir los guerrilleros y volvías allá donde el presidente éramos mensajeros. Pero claro, con todo el país muy apasionado con lo que estaba sucediendo, porque era fíjate, un país como Colombia que no ha conocido sino la guerra. Es decir, nuestra existencia como nación está marcada por la guerra y por el desangre. Y que de golpe se planteara que había otra vía, que se podía conversar, que los enemigos históricos podían dialogar, que de pronto no hacía falta que todo el mundo se muriera, era una idea deslumbrante. Entonces fue un proceso de paz muy seguido por la gente. Y aparte del cese al fuego, se tomaron medidas que fueron muy bonitas. Se habló del diálogo nacional y sentábamos a los antagonistas. Entonces se sentaba el rector de la universidad con los alumnos, en la cárcel se sentaba el director con los presos y con los guardianes, se sentaba la guerrilla, se sentaban los paramilitares, los militares, y el país, yo pienso que por primera vez en su historia empezó a conversar, y aquello produjo una situación de euforia de verdad muy grande. Yo he dicho por ahí que el día que ese proceso de paz se acabó, muchos colombianos dejamos de ser jóvenes, porque fue como un país que por primera vez se asomaba a un sueño que no tenía que ver con la sangre, con la muerte, que nos ha acompañado de manera tan dolorosa a través de toda nuestra historia como nación. En ese proceso, muchos del M-19 que dejaron las armas fueron asesinados, Laura. Entonces, finalmente no hubo paz, se frustra el proceso de paz. Ellos dijeron desde el principio, los muertos de la paz los ponemos nosotros. Y sin embargo, su vocación de paz era real y estaban dispuestos a hacerlo. Y tú ves que mataron a todos sus dirigentes, mataron a Carlos Pizarro, un hombre muy dulce, enormemente carismático. Mataron a Álvaro Fayad, que era un poco el cerebro de todo esto. Antonio Navarro, que hoy en día es senador, lo dejaron sin una pierna y bueno, con varios estropicios más porque lo volaron con una granada. Los fueron exterminando. Y finalmente se cerró el proceso de paz en un gran baño de sangre. Y yo me quedé con que estaba muy amenazada yo también, porque desde luego, claro, el primer obstáculo que tú le pones a un proceso de esos es acabar con los intermediarios. Es decir, si tú acabas con la persona que va y viene y trae razones, pues logras otra vez que esos dos mundos queden totalmente aparte y que el antagonismo se dé en todo su fragor. Agarré a mi hijo y nos fuimos para México y ahí empezó como otro cuento que fue la experiencia del exilio. Pero desde el exilio de México, tú seguiste en lo de restablecer los vínculos entre el M-19 y el gobierno. Sí, desde luego, pero ya digamos con contactos con países, con gobiernos de países europeos, en la propia México. México jugaba un papel importante en eso. Había un espacio abierto en México para que se hicieran estos encuentros. Entonces, de alguna manera, pese que en Colombia había regresado la guerra, el M-19 la cometió con acciones feroces, como fue la toma del Palacio de Justicia, que por su parte los militares reprimieron de una manera tan brutal.
se quemó el Palacio de Justicia con los magistrados adentro, con los guerrilleros que se lo habían tomado. Y toda esta especie de sueño romántico que había sido el M-19 acabó en esa hecatombe que ensombreció al país de tal manera, ¿no? Yo pienso que sigue siendo, ese episodio del Palacio de Justicia sigue siendo una especie de hueco negro en el que se perdió Colombia. Nosotros no nos hemos repuesto de ese desconcierto y de ese horror que significó esa acción. Y por otro lado esta ofensiva norteamericana brutal con políticas tan ambiguas, tan hipócritas. Era loca por dentro. Agustina, toda de negro, andaba vestida medio de maja, medio de bruja, con mantillas de encaje, minifaldas asombrosamente cortas y guantes recortados que dejaban al aire sus largos dedos de blancura gótica. Página 142 de Delirio, la última novela de Laura Restrepo, ganadora del Premio Alfaguara Internacional 2004. En 1997 ganó el Premio Sor Juan Inés de la Cruz con Dulce Compañía. Los French, en France, le dieron el premio francés a la mejor novela extranjera. O sea, no es poca cosa, mi hermano, no es poca cosa. La ñata es un tren. ¿Qué? No, aquí en Bolivia no se le dice ñata a las que tienen la nariz así, sino en Bolivia se le dice ñata a las mujeres, a las guapas, como tú, Laura. Sí, como tú. Pero, Laura, volviendo a la seriedad, estábamos hablando de tu exilio en México. ¿Cómo te cobijó el exilio? ¿Cómo fue el exilio para ti? Bueno, fue un exilio largo, fueron 6 años de exilio. Pero de pronto, así, exilio fanático, digamos, volcado hacia Colombia, con el alma en Colombia y el cuerpo en México, tal vez serían como los 2 primeros años. Después ya me aburrí y les dije ahí a mis compañeros exiliados, les dije ya, si te he visto no me acuerdo, yo me voy a perder, yo no quiero saber más de ustedes, yo me voy a meter aquí con estos mexicanos, vamos a ver, yo tengo que vivir este país estupendo. Y bueno, yo ya había escrito un libro que se llamó Historia de un entusiasmo, que era como el recuento de todo ese proceso de paz del que venimos hablando tú y yo. Y yo dije, bueno, voy a escribir un libro sobre México, esa va a ser como mi relación con este país. Entonces empecé ahí a investigar y ahí vino como la primera novela, que se llamó La Isla de la Pasión. Y ahí entré yo a México, ¿no? Por primera vez a través del libro, ya yo sentí que ese era mi país, que esa era mi historia, que ya estaba, aterricé, ¿no? Como que pude poner los pies sobre esa tierra y bueno, y produje ese librito que a los mexicanos nunca les gustó porque decían que eso no era ni colombiano ni mexicano, eso era Colomex que llaman allá. Y decían, pues, ¿y tú de dónde sacas que los mexicanos hablamos así? Eso en fin, bueno, ese fue mi híbrido, el que pude hacer. Y de alguna manera, más que la historia propiamente de la isla, de estos náufragos, siempre soñando con volver al continente y encerrados, como bregando a sobrevivir desesperadamente, ayudándose entre ellos, para mí era muy la metáfora del exilio que yo estaba viviendo. Así que, bueno, ahí salió esa novela y empezó a plantearse como la necesidad de volver. Tú sabes que Colombia tiene muchas guerras, por desgracia nuestra, y una memoria corta. Entonces, si tú dejas pasar una cantidad de años, pues ya es otra guerra la que está vigente, ya nadie ni se acuerda de ti, los que te iban a matar ya los mataron o ya están matando a otra gente. En fin, como que sentí yo que el momento era propicio para volver. Laura, y a todas estas, tu mamá, ¿qué fue de tu mamá? Mi mamá, ella siempre tratando de ponerle el mantelito a la mesa y de organizar mínimamente la vida, y nosotros no, que hay que largarse, que hay que hacer maleta. Me acompañó en México, mi madre me ha acompañado siempre. Y eso que yo siempre he sentido como que la gran relación para mí era mi padre, pero la presencia de mi madre siempre ha estado ahí, muy solidaria, aguantando cosas muchas veces muy difíciles. Es decir, yo entiendo que no debe haber sido fácil tener una hija como yo, ¿no? Que de alguna manera se fue siempre tan de frente contra todo las cosas en las que ella creía. Yo le hice maldades a mi familia, a mí me entregaron una herencia, yo se la entregué toda al partido, eso les ocasionó a ellos una tronera ahí económica por donde se fueron. Mi mamá heredó una gran fortuna de la cual hoy no queda nada y a veces me echa la culpa y de alguna manera tiene razón. Tú sabes que en esas tramas
cerradas, que son esas herencias donde tú abras un boquete, pues por ahí se te va todo. Entonces yo he hecho maldades y mi madre con mucha gracia y con mucha elegancia siempre ha podido como perdonarme, digamos, y permitirme el regreso, ¿no? De pronto me da la impresión que la novela es un sitio, un territorio de mayor reivindicación, de mayor importancia que los textos ideológicos, que los textos políticos, como por ejemplo el Estado y la Revolución, el qué hacer. ¿Cómo enfrentas esa disociación entre novela y política? Esa dura disociación. De alguna manera la cultura involucra, abarca la política, pero te está dando una respuesta que es mucho más global, que tiene que ver con el mundo exterior, pero que también tiene que ver con la interioridad del ser humano, con respuestas más de fondo, más globales. Yo pienso que eso explica que la novela juegue el papel que juega, que los literatos jueguen ese papel de liderazgo tan claro hoy en día. Entonces, de alguna manera estamos abiertos, es decir, si bien la situación es particularmente crítica y difícil, y pues, yo vengo de un país como Colombia, la noción que yo tengo es que Colombia está a punto de desaparecer como nación, ¿entiendes? Es decir, esto no estamos hablando aquí de términos medios, hay un proceso de paramilitarización, de fortalecimiento a través del dinero de la droga, de opciones muy violentas, muy de ultraderecha. La propia guerrilla que tenemos en este momento no es una guerrilla para nada simpática, es una guerrilla agresiva que tiene a la población contra la pared, que azota, que martiriza a la gente. Y por otro lado esta ofensiva norteamericana brutal con políticas tan ambiguas, tan hipócritas como la guerra contra la droga, como la guerra contra el terror, que desde luego acaban con todo menos con la droga y menos con el terror. Volvamos un cacho a la literatura. Del siglo de oro español, ¿quién te encanta del siglo de oro español? ¿Tienes fascinación? Sí, mucho. Y fíjate que es bien curioso porque de alguna manera siempre te hablan que en Colombia en este momento se está viviendo un reverdecer de la literatura. Por todos lados la gente escribe y se producen montones de cosas buenas en la poesía, en la escritura. Y de alguna manera yo siento que esa vitalidad colombiana está muy ligada en materia de literatura, está muy ligada al siglo de oro español. Fíjate que no por nada, y en particular a la picaresca, de pronto porque vivimos en tiempos de pícaros y porque hay que recurrir a la picardía como arma para la sobrevivencia. A mí me hace gracia un término que se ha acuñado en Colombia con respecto a la literatura que estamos haciendo, que es la sicaresca, por esto de los sicarios de Pablo Escobar y tal. Entonces se habla de la sicaresca, que tiene que ver con la picaresca. Pienso que los protagonistas de muchas de nuestras novelas tienen que ver con ese pícaro, como el del Lazarillo de Tormes, tal, que se genera durante el siglo de oro español. Sí hay como vasos comunicantes. Además, pues desde luego, me parece, por ejemplo, que un escritor como Quevedo te da mucho más el tono literario de estos tiempos que casi cualquier otro, ¿no? Hay esa mezcla de realismo con cinismo y al mismo tiempo como esa secreta, dulce esperanza, pero formulada con mucho pudor. Si tú me preguntas cuál creo yo que es el escritor que esté dando la tónica de los clásicos, de pronto es Quevedo. ¿A qué novelística, a qué época de la novela regresa siempre fascinada y no termina esa época de enseñarte, de darte oxígeno, luz, respuestas? Bueno, te podría decir pues de muchas lecturas de europeos, de norteamericanos, pero yo pienso que si uno quisiera ser honesto, yo te tendría que decir que para mí, como persona que empezó a leer, digamos, sistemáticamente, pongamos a los 14 años, y que por tanto durante esa parte de los 60s y todos los 70s recibió como lo más importante de su formación literaria. Yo te tengo que mencionar a la gente del boom. Yo sé que ya no está como de moda decirlo, pero cómo no contarte que la chiquita de 15 años que era yo aprendió a escribir leyendo a Vargas Llosa. Es decir, es que yo recuerdo esos libros, esas novelas de Vargas Llosa o las de Rulfo o La Rayuela de Cortázar o el García Márquez, la Asturias, el Alejo de Carpentier, que yo subrayaba tanto que daba hasta risa, casi que no quedaba nada sin subrayar, tal era como la avidez de saber cómo escribían. La mía fue la primera generación que se formó primero leyendo latinoamericanos y después pasó a leer a los norteamericanos, a los ingleses y a los franceses. Era la primera vez que en el continente se daba ese fenómeno, que tus primeros maestros eran gente de tu propia tierra y que estaban presentando una literatura que era la más importante en ese momento. Y eso confluía desde luego con el hecho de que los grandes sucesos históricos estaban acaeciendo
en América Latina, estaba la Revolución Cubana, estaban los grandes movimientos campesinos. O sea que una persona, una muchacha como era yo, tenía en este continente de qué alimentarse, ¿no? Y era como la gran alegría de, a través de estas novelas, tener de pronto una visión de cohesión, de que éramos un mismo pueblo, de que éramos una misma lengua, una misma historia, un mismo futuro. Entonces, de pronto sería más sofisticado decirte que después leí a Faulkner y que me encantó, o que hoy en día leo a Houellebecq o a Michon o la literatura inglesa. Pero yo pienso que sería a duras penas honesto decirte que la lectura que más me ha marcado fue los del boom. Ellos fueron mis maestros. Gracias, Laura. Y como dice en Colombia, despedimos diciéndole: gracias, Laurita, está usted extraordinaria, estaba extraordinaria. Gracias, Laura Restrepo.